Primera de Samuel, capítulo 26, entonces, honrando a la autoridad. Y en el Nuevo Testamento tenemos algunas doctrinas, pero se cree que por cada doctrina hay una imagen en el Antiguo Testamento que nos la presenta. Ahora algunos dicen tipo, y tenemos que tener cuidado con esas palabras, porque aun cuando pareciera un tipo directo, no se puede usar esa palabra, solamente que el Nuevo Testamento nos diga que lo podemos hacer. Entonces, en David vemos una imagen de Cristo y una imagen de diferentes aspectos de la vida de Cristo, pero también hay una imagen de muchas de las doctrinas esenciales. Entonces está la doctrina de la autoridad, y leemos Romanos 13 y vemos la autoridad civil, y la gente lo ve como algo difícil de entender. Entonces volvemos al Antiguo Testamento y vemos historias, imágenes, retratos que nos ayudan a entender esa verdad. Y esta noche una de las doctrinas más importantes de someterse a las autoridades, reconocer a las autoridades, entendiendo que toda autoridad, directa o indirectamente, viene de parte de Dios. Y que no es para nosotros decir, no me gusta la autoridad que pusieron sobre mí, voy a quitarla y voy a poner otra. Nunca se gana en ese juego. Necesitamos entonces poner a Dios en medio y decir, muy bien, Señor, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No se trata de encontrar al gobernante correcto, a la gobernante correcta. No se trata de encontrar a la persona correcta, se trata de que nosotros seamos la persona correcta. Y tanto como me da gusto que tengamos la oportunidad para votar, podemos tener a alguien perfecto que tenga la mente de Einstein para la economía y no avanzar en lo absoluto, porque se tiene que lidiar con todos los otros congresistas y legisladores y la rama judicial del gobierno, y entonces una persona perfecta podría gobernar durante 4 años y no avanzar. Ahora, no lo hemos visto en el presidente, pero hemos podido ver gente que ha tenido ideas que no puede avanzarlas. Entonces sabemos, como dice en el Salmo 127, que al menos que Dios edifique la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y se trata de que nosotros estemos orando y que nosotros con un corazón, como dice en 1 de Timoteo, que ante todas las cosas levantemos oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos aquellos que están en autoridad, por reyes o presidentes o primeros ministros, como sea que se llamen en cada país, que estemos orando por ellos principalmente para que nos dejen en paz. Eso es lo que dice, que podamos simplemente ser invisibles para ellos y que podamos vivir una vida callada y pacífica obedeciendo a Cristo. Entonces, en fin, David tuvo una situación que a él le hubiera encantado que no supiera el rey. Y conociéndolo, entonces sabemos que era una dificultad para él. Así es que se acuerdan sin duda el rey David, aquel pastorcillo que Dios levantó para ser el príncipe que mató a Goliat, y el rey había dicho que el que matara a este gigante sería su yerno. Su familia nunca iba a pagar impuestos y serían parte de la familia real, y David fue a vivir en el palacio, y este espíritu demoníaco descendió sobre Saúl, porque Saúl no era un hombre sometido a Dios, y un espíritu demoníaco descendió sobre él no una vez sino 2 veces, y Saúl tomó su lanza y la aventó a David, casi clavándolo a la pared, y David huyó para salvar su vida, y su cuñado, el hijo de Saúl, Jonatán, un hombre también muy piadoso como David. Me hubiera gustado saber más acerca de su vida, pero fue cortada por la necedad de su padre, y le dijo a David, no, esto no va a terminar y no hay razón para que esto termine, porque Saúl, en su estado de mente y poseído por el demonio, creyendo que David lo quería destruir cuando era una mentira, iba a tratar de matar a David, y David tuvo que huir, va a salvar su vida. Y ahora David se ha estado escondiendo, y todos hemos escuchado diferentes historias de cómo el FBI buscado a gente por años y años, y cómo cada vez están pensando más y más que van a
a despertar un día con el FBI en su recámara para arrestarlos y se piensa si alguien lo va a reconocer en algún lugar. Y el estrés de eso es suficiente, que quieren ser arrestados, que quieren hacer cosas para poder ser arrestados y quitarse esa presión. David está bajo esa presión año con año y vamos a ver cómo se desmorona aquí en estos próximos capítulos por ese estrés. Pero ahorita Saúl anda buscándolo y encontramos en el capítulo 26 y el versículo 1, vinieron los zifeos a Saúl en Gabá diciendo, y de nuevo se tienen los hijos de Israel y están tratando están describiéndolas como las familias de las diferentes tribus, y vienen y dicen, ¿no está David escondido en el collado de Aquilá al oriente del desierto? Y Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Entonces llevó a 3 SEALs de la Navy para buscar a David, para buscarlo en el desierto. Y recuerden que David, sus hombres habían crecido a más de 600 hombres valerosos. Un día vamos a conocer a estos hombres y vamos a ver que eran asombrosos, casi guerreros sobrenaturales. De hecho lo eran dados poder sobrenatural de parte de Dios y eran de la misma nación Israel, así es que venían igual en contra de David y sus 600 hombres. Y en el versículo 3 se nos dice que y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por lo tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Así que David está tratando de ver a dónde van estos hombres y yo me imagino a estos hombres a caballo, cubiertos con todo tipo de diferentes pieles de cosas que han matado, como leones y tigres y osos, y son hombres grandulones y duros que van en sus caballos por los lados de los ríos y buscando en las cuevas y buscando en los caminos las huellas de camellos y caballos para ver en dónde quizás se hubiera ido David, y se tenía a 600 hombres y sus familias también. Así es que este no es un grupo pequeño de gente y no están encontrando a David, y son estos hombres tremendos que van y se escucha a los caballos y gritan y no está aquí, quizás está ahí arriba, y se tiene a 3,000 personas, 3,000 hombres. Se pueden imaginar a estos guerreros cubriendo acre tras acre de terreno, milla tras milla, mirando debajo de toda roca y en toda cueva y se pensaría, ahí vienen 10 de ellos, escóndanse por acá, y todos estos hombres vienen sobre ellos y suenan la trompeta y de repente se tiene a millares de hombres rodeándolos. Y se están escondiendo y saliendo y tratando de mantenerse fuera del camino, y los ven y tratan de hacer que la gente los rodee para no llegar al mismo lugar que han estado. Sería como un juego de gato, sería muy difícil, especialmente con las esposas y los bebés y los niños y tratando de que se escondieran todos. Hubiera sido difícil, así es que David manda espías tratando de ver cómo puede mantenerse adelantado en este juego de ajedrez. Y en el versículo 5, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner. Y entonces él miró dónde guardaban las cosas en orden, de tal manera que Saúl quedaba en medio y había diferentes grupos de hombres a su alrededor, para si alguien trataba de llegar al rey tendrían que pasar por en medio de muchos hombres y trampas para poder llegar. Y así es que vieron a Saúl en el lugar donde dormían, y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Versículo 6 dice, entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, que vamos a descubrir más adelante es el general de David también. Y este es su hermano.
quien descenderá conmigo, le dijo a Saúl en el campamento, y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. Entonces, de nuevo, este es David. Él es hombre poderoso, un gran guerrero, él mismo. Y normalmente el rey, o el rey futuro en este caso, el principal de los comandantes, no va a llevar a cabo una misión con un par de hombres solamente. Hay 3,000 hombres y ellos tienen un blanco que buscar solamente, y ese es David. Y para que David vaya y descienda a donde ellos están, en medio de su campamento, es una locura. Sin embargo, sabemos que Dios estaba siendo dirigido por el Señor. Así es que Él dice, yo voy a ir para allá. ¿Alguien más tiene el valor para ir conmigo? ¿Alguien más está sintiendo que el Espíritu lo está dirigiendo a ir? Y Abisai dijo, sí, yo voy contigo. A él no le importaba. Él iba a luchar contra los 3,000 él solo, si tenía que hacerlo. Entonces le dijo, vamos, David. Y de nuevo ellos sabían que no iban a tratar de convencer a David de que no fuera, porque él tenía un estilo de liderazgo que era de hacer las cosas él mismo. Y en Lucas capítulo 4 versículo 13 dice lo siguiente: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, aquí es en donde Jesús fue tentado, se apartó de él por un tiempo. ¿Saben? David en el capítulo 24 estaba con sus hombres, escondiéndose en una cueva en Engedi. Y si usted ha estado ahí, ha estado en un viaje a Israel con nosotros vamos y caminamos como una milla, creo, y hay una gigantesca cascada en medio del desierto, en el lugar más bajo del planeta Tierra, a un lado del Mar Muerto. Y ahí hay literalmente miles de cuevas. Es como una ribera, y luego hay cueva tras cueva tras cueva por todos lados. Y hay cabras que no sé cómo le hacen, pero corren por los arrecifes, corren por las laderas de estos cerros, y suben hasta lo más alto. Y David está escondido en una de estas cuevas. Y Saúl está yendo a ese lugar y dice, miren, necesito ir a ser del número 2 y todos quédense aquí. Y él escoge la cueva en donde David, y en ese tiempo 400 de sus hombres estaban escondidos. Y entra y se da la vuelta y se agacha. Y sus hombres están ahí. Abisai sin duda está diciendo, ¿esto es Dios? Esto es estadísticamente imposible que Él escogiera la cueva en donde tú estabas escondido. Este es Dios que está entregando a tu enemigo a tu mano. Y ahí está Él en una posición muy vulnerable, no preparado para defenderse. Y estás casi sentado a una altura en la que le puedes cortar la cabeza. Y lo único que David hubiera tenido que hacer era tomar la lanza de Saúl, y hubiera puesto su cabeza sobre ella y hubiera salido, y todo mundo estaba a favor de David, incluyendo la familia de Saúl, incluyendo la esposa de David, que era la hija de Saúl. Su hijo Jonatán sabía que no iba a ser rey. Aun cuando él estaba en línea para el reinado, él lo apoyaba a David para que él fuera el rey. Y todo el mundo decía, Saúl mató a sus 1,000, pero David sus 10,000. David era el general de los ejércitos, y los hombres lo respetaban. Era más sabio que todos los hombres que eran mayores que él. Y Dios lo ungió a él, y Saúl dijo, dame 100 prepucios del enemigo y yo te daré a mi hija como tu esposa. Y David le trajo 200. Él no podía perder, estaba matando gigantes. Era un jovencito, y mató a Goliat, y todos estaban aclamando a David. No hubiera habido ninguna resistencia. Y David les dijo, no lo voy a matar, y cortó un pequeño trozo de su vestido, y la mano de Dios descendió sobre David, y se sintió tan entristecido por lo que había hecho. Y Saúl se fue, y cuando llegó a cierta distancia, Saúl lo llamó, dijo, he pecado por tocar al ungido de Dios, y le dijo, perdóname, Saúl. Y Saúl empieza a llorar y le dice, ahora sé que serás rey, y yo sé que no hay pecado en tus manos, y yo he hecho tanto mal para contigo
perdóname David, nunca más te voy a perseguir, esto ha terminado, perdóname, vuelve a casa. Y esta es la historia. Bueno, pues David no lo hizo y aquí está Saúl una vez más, persiguiéndolo, tratando de alcanzarlo, pero David pasó la prueba. Y saben, a menudo somos tentados y decimos, wow, pude ver lo que hay en mi corazón y ahora cada vez voy a ser esa persona justa, esa persona santa, esa persona pura, esa persona que es perdonadora y que ama. Pero podemos a menudo hacer el bien al pasar la prueba la primera vez en ciertas circunstancias, pero al pasar el tiempo, al seguir viviendo en la cueva, nacen más bebés, más adolescentes no tienen que comer, más gente tiene la tos por estar escondidos en una cueva húmeda, y día tras día tras día, semana tras semana, año tras año, todo empieza a hacerse pesado, y aquí Dios le da otra oportunidad. ¿Y saben qué? Se pudiera pensar que se pasó aquella prueba y hubiera sido fácil esta vez, pero el diablo sabe, ¿no es cierto? Sí, fuiste fuerte hoy, pero no voy a cometer el mismo error la próxima vez. Voy a esperar a que estés un poco más cansado, seas un poco más vulnerable. Voy a esperar a que estés en el séptimo día en medio de esa gripe que te hace débil. Voy a esperar hasta que el estrés en el trabajo sea tan grande que no tienes energías y estás exhausto y no puedes dormir. Y luego te voy a dar la misma tentación y entonces vamos a ver qué tan fuerte eres en realidad. Y aquí David una vez más, casi en una situación idéntica que la anterior. Sin embargo, ¿cómo es que iba a salir esta vez? En primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice, sed sobrios. Tenemos que despertar y darnos cuenta que siempre estamos en una batalla espiritual y a menudo no hay un sentido lógico, no hay respuesta, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué lo está permitiendo? Saben que estamos en un mundo real de carne y sangre. Shakespeare dice que parece como un sueño, una obra de teatro, pero sangre verdadera se derrama en el escenario. Y hay un diablo que es real y él en realidad nos odia. Y si podemos ver sus principados, creo que está sobre Babilonia. Vamos a ver más acerca de esto en el Apocalipsis. Pero si pudiéramos entrar a su sede, nuestra foto está en la pared de su oficina. Quizás usted es alguien que tiene un demonio tras usted, o quizás 20 demonios, pero ellos están metiendo estrategia y están tratando de planear el hacerlo caer, y así como cuando Satanás acusó a Job, y cuando se nos habla de que acusó a Job, se nos dice que lo estaba cuidando en una manera militar para ver si lo podía derrotar, y Satanás le dijo a Dios, sí, he estado observando estratégicamente a Job, tratando de encontrar sus debilidades para atacarlo. Y déjeme decirle, lo mismo con usted. Quizás sea su matrimonio, quizás sea su salud, sus finanzas, sus hijos, quizás el trabajo, pero él va a encontrar esa debilidad y luego él va a penetrar esa debilidad. Y tenemos que despertar y ser sobrios. Estamos en una lucha espiritual y a menudo la gente pierde porque no está pensando espiritualmente. No pusieron a Satanás en la ecuación. No pusieron el ataque espiritual en la ecuación. Y están tratando de entenderlo por medio de sus propios razonamientos humanos y su intelecto. Y ni siquiera están en el juego estratégico en el cual puedan luchar contra esto. Vamos a despertar entonces, vamos a ser sobrios, vamos a velar. Se tiene que estar listo, preparado para pelear con la espada afilada y bien aceitada. Está preparada para luchar, practicando con ella todos los días. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda al derredor buscando a quien ¿qué? A quien devorar. Él no quiere rasguñarlo. Él no quiere hacerlo sangrar solamente. Él quiere que sus agallas estén desparramadas en el suelo. Él es alguien que pudiera sacar una navaja y sacarle un ojo nada más por diversión. Él es sádico y brutal. Y esto es lo que él quiere hacer. Así es que, ¿qué nos dice el versículo 9? Al cual resistid. Ahora, entiendan que la persistencia
es una característica piadosa, viene de Dios. Y saben qué es lo que Satanás tiene: cero la habilidad para resistir. Entonces, si nosotros lo resistimos, Él va a oír. Porque si luchamos un poco contra Él se va, nos deja en paz. Lo único que tenemos que hacer es levantar ese muro y empezar a orar, empezar a clamar a Dios y empezar a luchar en su contra, como nos dice en Efesios capítulo 6. Entonces debemos resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A la miseria le gusta la compañía, amén. Así es que no son solamente ustedes. Alguna vez ha dicho una historia y alguien dice: yo pensé que yo era el único que estaba pasando por eso. Yo tuve ese mismo sueño, yo tuve ese mismo sentir en mi corazón, o eso me sucedió a mí. Quizás alguien diga en el trabajo lo mismo que usted está diciendo: es tan extraño. Sí, es porque lo extraño que Satanás nos avienta lo está usando con todos los demás. Él tiene una lista de jugadas que puede usar y no es creativo. De nuevo, la creatividad, ese es un atributo de Dios. Satanás no tiene creatividad, él tiene su puñado de trucos en su bolsillo y eso es todo lo que tiene. Y es por eso dice en 2 de Corintios capítulo 2 que no somos ignorantes de las artimañas de Satanás para que él se aproveche de nosotros. Una vez que comenzamos a luchar en esa batalla espiritual, vamos a verlo cómo se repite una y otra vez y podemos resistirlo y de hecho ganar, cuando menos parte del tiempo. En Efesios 6 se nos dice que habiendo hecho todo para permanecer firmes cuando vengan los dardos del diablo, cuando todo haya terminado, estamos firmes todavía. No dice que tenemos la victoria, no dice que nos sentimos bien, simplemente permanecemos vivos, nuestras ropas están rotas, estamos ensangrentados y lastimados, pero sobrevivimos. Y confíen que les estoy diciendo la verdad, Satanás los va a dejar para otro tiempo. Y en 1 Corintios 10:12, un gran recordatorio nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces David no puede decir: ya he estado aquí antes y he tenido esta tentación y la he vencido, así es que no va a ser algo muy, muy grande. Si David hubiera pensado de esa manera, aun cuando era un increíble guerrero, al no tocar el ungido de Dios, él hubiera podido perder la segunda vez también. Así es que ¿cómo fue que la oportunidad para cometer adulterio se manifestó y se mantuvo firme y se mantuvo puro? La misma situación 3 semanas después y ahora ahí está siendo crucificado. ¿Qué sucedió? El diablo sabe. Él sabe cómo hacer que estas cosas funcionen. Entonces no piense que porque ya pasó la prueba una vez, la segunda vez va a ser fácil. No es verdad eso. Va a venir una y otra vez y tenemos que ganar cada vez que se presente la prueba, año tras año, década tras década. Y quizás usted lo ha hecho ya durante 40 años y ahora tiene 58 años y aquí se le presentará una nueva oportunidad y usted piensa: pero ¿qué es lo que está pensando esta mujer 30 años menor que yo, que me dice que soy atractivo? Es el diablo. Usted está tan feo como usted piensa que es. Es Satanás que la está cegando a ella. No se vaya a enamorar y piense que todavía tiene algo de atractivo. Y en cuanto llegue el problema, la luz se va a encender y todo el mundo va a sentirse tan mal como debería sentirse ya desde ahorita y pasa algo devastador. El pecado destruye y es feo. Y por eso, de nuevo, hay un filósofo que básicamente dice que uno de los principales problemas que tenemos nosotros en nuestro país es que podemos vivir en un mundo que no es real. Vivimos en una casa con aire acondicionado y a 3 pasos llegamos a nuestro carro con aire acondicionado, manejamos 20 millas y en un minuto después de salirnos de nuestro carro estamos en donde tenemos que estar y hay aire acondicionado también y es donde trabajamos y es como la televisión. En media hora vamos a descubrir quién lo mató y vamos a ver que ya ha estado en la cárcel por 22 años. Y vemos a alguien fornicando y están teniendo relaciones sexuales o cometiendo adulterio y media hora después todo parece estar bien, no pasó nada, no hay ninguna consecuencia y podemos creer esa mentira. Este filósofo dice que cuando estamos viviendo en un mundo en donde se tiene que caminar
una milla o se siente como una milla. Cuando estamos pisando una hoja se rompe, o estamos viendo a un animal muerto y huele, o sentimos el frío o el calor, y luego cuando el pensamiento de que nuestros hijos o nuestra cónyuge descubran que cometimos adulterio, es todo real, no es algo plástico que no tiene verdaderas consecuencias. Y es tan importante que no dejemos que Satanás nos ponga en esta bombilla, sea que soy honesto o no. De todas maneras el resultado será el mismo, sea puro o no sea puro. De todas maneras va a suceder lo que va a suceder, sea que busque a Dios o no busque a Dios, todo funcionará. Lo que pase, pase. Si muero tenía que morir, si vivo tengo que vivir. Eso es demoníaco. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y tenemos el poder para escoger, y se nos dice que hay dos cosas que pueden suceder, y todo dependía de lo que David hubiera hecho. Si hubiera hecho aquello, esto hubiera sucedido. Si hubiera hecho lo otro, otra cosa hubiera sucedido. Y el hecho de que Dios conozca el futuro no significa que Dios haga el futuro. Y lo que va a suceder, si Dios sabe todas las cosas, entonces eso no nos cambia a nosotros, eso no cambia nuestro poder para tomar decisiones. Y vamos a ver esto un par de veces al ver los libros de Reyes, cómo Dios estaba esperando a que ellos escogieran antes de decirles lo que iba a suceder. Y es importante que nosotros nos demos cuenta también que si oramos no recibimos. ¿Por qué? Porque no pedimos bien, o si no recibimos es porque no hemos orado, y si hubiéramos orado hubiéramos recibido. Y vemos esto una y otra vez. Dios no está ya decidiendo lo que va a ser el juicio nuestro para la eternidad. Él está esperando, y nuestras palabras nos van a justificar o nos van a justificar, y Él nos va a juzgar de acuerdo a lo que hayamos hecho, bueno o malo. Entonces la verdad es que sea que oremos o no oremos, obedezcamos o no obedezcamos, si buscamos a Dios o no lo buscamos, de nuevo Satanás quiere hacerlo parecer que de todas maneras el resultado será lo mismo, no importa si obedecemos o no obedecemos, pero eso es una mentira. Es importante que entendamos que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y que la forma es una de las formas en las que nos ha hecho igual a Él en poder, porque tenemos la habilidad para escoger. Adán y Eva se les dio eso desde el principio. Tenían dos cosas de qué escoger: obedecer o desobedecer, y esto fue desde el principio de su vida, y no fue algo filosófico que podían escoger o no a Dios. Desde el principio tenían el árbol del conocimiento del bien y del mal, y tenían el árbol de la vida. Uno se podía comer, del otro no se debería comer, y tuvieron que escoger diariamente si iban a obedecer o desobedecer. Es esencial entonces que entendamos esto, y especialmente al ver la vida de David. Así es que aquí está él una vez más en una situación muy similar, pero Dios está probándolo. ¿Qué va a ser el resultado? Tenemos que despertar, ser sobrios, ser vigilantes, tener cuidado, no vaya a ser que vayamos a caer, dándonos cuenta que estamos en un mundo espiritual y que lo que escogemos hace la diferencia. David dijo en el Salmo 119, si escondo la palabra de Dios en mi corazón, entonces ¿qué va a suceder? No voy a pecar contra él. Entonces es muy importante. Y el versículo 7 aquí, David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y estoy seguro que David miró esa lanza y tragó saliva, porque ya la había visto volar cerca de su cabeza, y me imagino que ha de haber sido una obra de arte. ¿Cuántos de ustedes les gustan las lanzas y las espadas? A mí me encantan ese tipo de cosas. Y aquí está el rey entonces, quizás esta lanza hecha con un increíble trozo de madera decorada por todos lados, con un gran balance, y claro que Saúl es más alto que todos los demás, así es que probablemente era algo real y grande, y aquí era donde el rey dormía.
y cualquiera que pasara por ese lugar, entonces tendría que verlo y no se podía tocar porque era del rey. Y ahí David viene y mira esta lanza asombrosa, bien conocida al yerno. Y luego Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, quizás susurrándole, aquí estamos a un lado de David. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. ¿No fue lo mismo que le dijo en el capítulo 24 cuando tuvo la oportunidad de matarlo? Sí, fue lo mismo, parece muy similar. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Ahora déjame tomar su lanza, la voy a levantar rápido y lo atravieso por el corazón. Ni siquiera va a despertar ni por un segundo, ni siquiera para clamar. Solamente le voy a dar un golpe con ella y voy a clavarlo al suelo. Y todos van a despertar y va a ver gigantesca lanza clavada en su pecho y un montón de sangre a su alrededor, y nosotros huimos. En primera de Samuel 24:4, ¿recuerdan? Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Una situación muy similar. Y ahora en primera de Samuel 26:9 dice, y David respondió a Abisai, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Es un versículo muy importante. David dijo, además, vive Jehová, que es número uno, que si Jehová no lo hiere, así es que si Dios quiere que Saúl deje el trono libre para mí, entonces él lo puede herir. Vimos la semana pasada o la semana anterior en la historia de Nabal, ¿recuerdan? Y ahí se tenía a esta mujer hermosa que estaba siendo oprimida por este esposo necio que era Nabal, y dice que el Señor lo mató, murió. Podemos ver esto a través de las Escrituras, ¿no es cierto? El Señor abre la tierra y Nadab y Abiú son tragados por la tierra por lo que habían hecho. El Señor es infinito como el Señor puede acabar con estas personas. Dios no me necesita a mí o mi mano, mi espada o a ti. Número 2, va a morir por anciano, quizás se tropiece en el camino y se golpee la cabeza. O número 3, él va a salir a la batalla y perezca, y eso fue finalmente lo que sucedió con Saúl. Entonces hay diferentes maneras. Dios no nos necesita a nosotros, y en el versículo 11 dice, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Miren, se trata de esto. Josué dijo, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Así que en mi casa, cuando yo como, yo sé que es Dios el que la ha proveído y doy gracias por ello. Y quizás usted esté pasando con su hijo por la rebeldía de los 15 años y quieren ser un ateo y quieren tatuarse una calavera en la frente. No sé, están pasando por lo que están pasando, pero cuando nosotros nos sentemos a comer lo que estamos comiendo, vamos a dar gracias a Dios. Mientras vivan en mi casa, cuando yo vaya a la iglesia, ustedes van a estar conmigo. Pero llega el momento en el que no se puede llevar a nadie con nosotros mismos. Dios dijo de Lot que su alma piadosa se entristecía cada día, y su esposa quería llevarse todo lo que tenía y trataba de arrastrar a su esposa, y cuando salió de Sodoma dice que se volvió hacia Sodoma como deseando volver y se convirtió en un pilar de sal. 2 de sus hijas estaban tan pervertidas que emborracharon a su padre y se embarazaron de su padre. Los moabitas y los amonitas, 2 pueblos que querían destruir a Israel. Llegamos a ese lugar especialmente en los últimos días, en donde se nos dice que los días serán como Sodoma y Gomorra, y que recordemos a la esposa de Lot. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Así es que David está pensando, ¿saben qué? Yo no sé ninguno de ustedes qué piense, pero yo sé que cuando yo esté delante de Dios,
mis manos no van a haber tocado el ungido de Dios. Abisaí, cuando yo me dé la vuelta, tú puedes tomar la lanza y matarlos si quieres. Yo no puedo controlarlos a todos, no puedo ser el sheriff de todos, no puedo ser el Espíritu Santo o la CIA para mi familia. Lo único que puedo hacer es ver lo que hago y con el poder que tengo corregir lo que está mal y controlar lo que puedo controlar, pero se tiene que dormir, se tiene que estar en otro lugar y ustedes van a hacer lo que van a hacer. Y yo he aprendido que la gente va a hacer lo que hay en su corazón. Y esa es la razón por la que en Proverbios dice que cuidemos nuestro corazón porque de él fluyen las cosas de la vida. Se quiere todos los días estar arrancando las hierbas, sacando todos los insectos extraños y matarlos. Se quiere mantener el corazón libre para que las raíces crezcan profundamente. No se puede hacer por sus hijos, no se puede hacer por su mejor amigo, no se puede hacer por nadie. Es un trabajo de tiempo completo el mantener su propio corazón libre del amor de este mundo, el amor por el dinero, los afanes de esta vida, que lo mantendrán, como vimos la semana pasada en Lucas 21, que lo mantendrán de no estar ensangrentado cuando el Señor vuelva. Y David está pensando, yo sé, yo conozco los principios de Dios, yo sé lo que Dios está diciendo, no importa cuán malvado sea ese rey, no importa que me esté tratando de matar, yo sé que Dios es el que levanta y Dios es el que pone y el que quita, y de dónde viene esta exaltación. No viene del oriente, ni del norte, ni del sur, viene del Señor. Y Dios puede levantar a uno y hacer caer a otro, y en una fracción de segundo si Él lo desea. Y lo hemos visto una y otra vez, ¿no es cierto? A través de la historia del hombre, imperios mundiales son destruidos y otro imperio es levantado de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Y aquí está este gigantesco imperio que cubrió todo el mundo, lo hace hasta ahorita, pero ha desaparecido. Vemos este gigantesco imperio babilónico y es polvo solamente. Y aquí la nación más grande que haya existido en el planeta Tierra con poder y riquezas. Nosotros, Abraham Lincoln en su discurso del Día de Acción de Gracias dijo, oren por Estados Unidos porque estamos intoxicados por nuestro triunfo y va a necesitarse que Dios nos humille. Oren que no suceda esto, oren que nos humillemos nosotros mismos antes de que Dios nos tenga que humillar. Estamos intoxicados por nuestro éxito y esto es lo que podemos ver en la soberbia del hombre. ¿Qué dijo el rey de Babilonia, Nabucodonosor? Miren todo lo que yo he hecho por mi mano. ¿Y qué sucedió? Su mente fue cambiada a una mente como de animal y por 7 años anduvo comiendo pasto como las vacas y después de 7 años se arrepintió y se humilló a sí mismo y dijo, yo sé que el reino de Dios es sempiterno, pero el hombre es polvo. Dios puede levantarlo, hacerlo caer según Él quiera, pero yo reconozco que Dios tiene el poder y que el poder que yo tenía me había sido dado por Él y me lo podía dar o me lo podía quitar. Y luego dice que Nabucodonosor tuvo mayor poder que el que había tenido antes que eso. Así que aquí estamos ahora como iglesia, como familia de iglesia. Dios ha hecho cosas tan asombrosas aquí. Debe estar tocando a miles. No se sienten como eso. Quisiera que fulano de tal estuviera aquí. Y Dios está haciendo tantas obras en mi corazón y hay tantas cosas que necesitamos seguir humillándonos nosotros mismos para que Dios nos siga exaltando. Y esta es una prueba que todos estamos pasando. Estamos viendo lo que hay en el corazón de David. David puede ver lo que hay en su corazón, sea que Él le ayude o no. Entonces David dijo ahí, yo no tocaré al ungido de Jehová, yo no voy a hacerlo. Y la segunda parte del versículo 11 dice, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y no parecía que Abisai lo quería hacer. Noten que no lo hizo. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl. Entonces Abisai parece que no se lo quiso llevar y David tuvo que tomarlo y llevárselo. Parece ser como que se fue enojado y David alcanzó la lanza y el cántaro de agua y se fueron y no hubo nadie que viese ni
entendiese ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Y yo creo que esto es lo que Abisai estaba señalando, que estaban susurrando y quizás patearon algo y hicieron ruido, pero nadie se despertó, todos se mantuvieron dormidos. Y entonces Abisai pudo deducir que Dios había entregado este hombre en su mano y derrama otra cosa, o le pega a un hombre en la cabeza, o lo cachetea y no despiertan. Sabía que podían hacer lo que quisieran hacer. Entonces David de nuevo tuvo que luchar con esta amargura. Saúl dijo que me dejaría en paz, que no me perseguiría, que no buscaría mi vida, y ahora está aquí dedicándose a sí mismo con 3,000 hombres para matarme. Imagínense la amargura que esto hubiera podido crear en el corazón de cualquier persona. Y él salvó al país matando a Goliat. Era el general más leal de todos los generales, y que recibe como pago por su lealtad y por su fidelidad a un hombre que dijo que no me iba a seguir buscando y que lloró delante de mí, ahora me quiere matar. En Mateo 18 dice lo siguiente: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta ¿qué? 70 veces 7. En el Evangelio de Lucas nos dice que diariamente. Saúl apenas se le han perdonado 2 veces, le falta mucho todavía. Una persona dijo: el perdón no se trata de matemáticas, se trata del corazón. Una persona, yo aconsejo matrimonios, y luego hay gente que se divorcia y se entristecen por eso, y este hombre se está divorciando por esto, y mi esposa está soportando esto. Entonces lo que está diciendo es que se puede perdonar, y alguien puede perdonar, pero otra persona no. Entonces Dios puede poner perdón en el corazón de cualquier persona. La historia nos dice que por esta situación tenemos que divorciarnos, y nos damos cuenta que eso es lo que ya había en el corazón de la persona, porque podría perdonar, podría decir que tiene la habilidad podría tener la habilidad para perdonar y no acordarse de ello, pero deciden divorciarse, aun cuando saben que Dios odia el divorcio. Y se trata de tener la voluntad para perdonar y decir: Señor, yo no quiero perdonarlo, quiero odiarlo, quiero estar amargado contra ellos, pero tú puedes quitar este deseo y puedo perdonar. En Romanos capítulo 12, versículo 17, parece ser que lo leímos en diferentes contextos en los últimos años. Dice en Romanos 12, 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. Y en el caso de David no era posible, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quiénes? Con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien al mal. Y aquí es en donde David estaba. No, a leer la Biblia es un libro único, porque no solamente dice no hagan lo negativo, nos dice que hagamos lo contrario, lo positivo. No es no los odies cuando te odien, sino ámalos aunque te odien. No es no vayas a envenenar su comida, es aliméntalos, dales de beber, ora por ellos, hazles el bien, bendícelos, ámalos, trate de alcanzarlos, salúdalos. No se trata de ser neutral, no se trata de estar a la defensiva. Si se ven a las otras religiones y sus libros, y Satanás tratando de copiar, siempre está en lo neutral o en lo negativo. No lastimes al hombre para que el hombre no te lastime. No les mientas a los hombres para que no te mientan. Pero al leer el Nuevo Testamento, es lo positivo, y lo que es hacer las cosas
que nosotros queremos que se hagan con nosotros, aunque ellos nos traten mal. Y aquí en 1 de Samuel 26 dice, entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo, y Abner dijo de Ner diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? Estaba hablando con Abner, no con el rey. ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Esa era la ley que tenían. Si el guardia estaba guardando a un prisionero y se escapaba el prisionero, el guardia moría. En este caso se estaba guardando al rey y se dejó su puesto, por así decirlo. Es como traición. Deben de morir. Entonces él se quedó dormido en su puesto de guardia. Así es que naturalmente tenía que ser sentenciado a muerte, porque él tenía que estar despierto, aun cuando era el general. Era su responsabilidad guardar al rey al dormir a un lado de él. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera? Ni siquiera se habían dado cuenta. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Y si Jehová te incita contra mí, acepta él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombre, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Entonces vamos a tener esto bien, porque es una mentira lo que te han estado diciendo. Y en el versículo 20, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga. Ahora, yo no creo que David está tratando de exagerar o tratar de ser humilde. Yo creo que así era lo que él pensaba. Él pensaba que era un don nadie, era un pastorcillo nada más, pastor de Belén. Así que como quien persigue a una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y David le estaba diciendo, mira, me estás correteando, me estás siguiendo hasta que me canse, no me dejas en paz, me sigues como una perdiz que buscaban y cazaban hasta que se cansaban para alcanzarlas. Entonces Saúl le sigue diciendo en la segunda parte del versículo 21, he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y ahí está un sermón en sí mismo. Yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Me pregunto cuánta gente debería de poner eso en su lápida. Espero que no sea usted. Te tiene que terminar bien la carrera. No se puede decir, bueno, pues 30 de 45 años que viví, lo hice todo bien y en los últimos 15 años todo me salió mal. No, se puede correr la carrera bien los últimos 15 años, pero se hizo neciamente. Y en el versículo 22, y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl, en Lucas 17, versículos 3 y 4, dice que debemos cuidar de nosotros mismos. Este es Jesús el que está hablando de nuestro corazón. Saúl no sabía lo que estaba en su corazón hasta este momento. Y quizás hubiera dicho, si hubiera estado en esta situación de nuevo, esto es lo que haría. Pero ¿cuántas veces decimos, mañana cuando esté en la carretera y alguien se me mete enfrente, voy a orar por ellos y les voy a dar la señal de un solo camino y les voy a sonreír? Y luego el siguiente día en el freeway algo pasa y estamos listos para matarlos y nos damos cuenta que nos habíamos propuesto en nuestro corazón que no nos íbamos a enojar y ahí estamos enojados. ¿Qué sucedió?
Y David de nuevo dice, yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Y si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si peca contra ti 7 veces en el día, 7 veces en el día vuelve a pedirte perdón y dice te arrepiente, entonces perdónalo. En Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgado y con la medida con que medís os será medido. David un día iba a ser rey. Y en esencia, la forma en la que él estaba respondiendo a la autoridad ahorita sería la forma en la que la autoridad respondería a él más adelante. Y Dios está viendo los asuntos de David y diciendo, aquí está un hombre que David le hizo un mal y no queremos hacerlo, pero especialmente como autoridad a veces tomamos decisiones equivocadas. Y ahí el Señor está diciendo, muy bien, David, la mesa ahora está volteada y ahora tú eres el Saúl. Pero por tu forma sin crítica y porque no mataste a Saúl, la persona que ahora te pudiera perseguir a ti, voy a ir y voy a hacer que ese fuego sea apagado porque tú mostraste misericordia. Voy a crear para ti ahora una situación en la que esta persona tenga misericordia de ti. ¿Han notado eso? ¿Cuántos de ustedes que fueron adolescentes rebeldes, que les faltaron al respeto a sus padres, ahora sus hijos los están tratando como falta de respeto? Y ustedes, jóvenes, acuérdense de eso. Honren a su padre y a su madre o van a darse cuenta después que sus hijos no los van a honrar a ustedes. Y si están hablando mal de sus padres, entonces sus hijos van a poner eso en su corazón y su mente, y cuando llegue el día van a descubrir que ellos tienen ese mismo tipo de comportamiento contra ustedes o su patrón o cualquier autoridad. Quieren entonces prepararse a sí mismos para honrar a la autoridad, someterse a la autoridad. Y Dios les ha dado situaciones una y otra vez. Y de nuevo, el centurión vino a Jesús y dijo, habla, di la palabra y mi siervo será sanado. No quiero que vayas a mi casa, pero yo sé que tú, lo que pidas, Dios lo hará porque tú eres un hombre. A veces la gente lo lee rápidamente y dice de autoridad, pero dice un hombre bajo autoridad. Por lo tanto, lo que tú digas, Dios lo va a hacer. Jesús estaba sometido al Padre y eso fue claro para todo mundo. Por lo tanto, él tenía todo el poder del Padre. Una persona que está en el servicio militar, él se retira, tuvo gran poder cuando estaba como militar, pero se jubila y descansa por unos meses y luego vuelve a la base militar y le manda a alguien que haga esto o aquello. ¿Qué va a suceder? Ya no tiene autoridad. Porque cuando él se fue de debajo de la autoridad del ejército, se le quitó también la autoridad. Cuando él estaba bajo la autoridad del ejército, él tenía el poder del ejército de Estados Unidos. Y si alguien no hubiera escuchado una de sus órdenes, entonces el peso completo, desde el presidente y todo el cuerpo militar, hubiera caído sobre esa persona. Y esta persona se le hubiera podido decir, te dije que hicieras esto y no lo hiciste, así es que nos vamos a echar en la cárcel por no respetar la autoridad. Pero una vez que se va, ya no se puede esperar tener esa autoridad porque ya no está bajo la autoridad del servicio militar, por lo tanto ya no trae el uniforme, ya no tiene su nombre en la lista como oficial del ejército, así es que todos los días así nosotros somos probados por Dios para ver si estamos sometidos ya sea a los padres, a los maestros, al patrón o al oficial de policía o al gobierno, a quien sea que esté en autoridad sobre nosotros, y es su corazón. No se trata de si puedo pasar una prueba o no con todas las respuestas correctas. Se trata de qué es lo que se va a hacer en este momento y en este tiempo. Cada año se tienen que pagar los impuestos. Es una prueba. Toda ley que esté puesta en su lugar es una prueba para ver si estamos sometidos. Y en el versículo 25, y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Porque él es un hombre sometido a la autoridad de Dios, él será una persona que va a hacer grandes cosas y va a prevalecer. Y entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Un versículo final en Primera de Pedro capítulo 5 versículos 7 y 9 al
comenzar nuestro tiempo de oración. Ya se nos ha acabado el tiempo hoy y espero que algunos puedan quedarse. Son las 7:30, no es como que es muy tarde y tengan que tomarse sus medicinas a las 7:55. Quédense un rato. Pero vamos a terminar el servicio, vamos a tener un tiempo, no sé, unos 20 minutos para buscar al Señor. Aquellos que se puedan quedar, los que tienen hijos, vayan por ellos y tráiganlos aquí al santuario. Mi esposa y yo hablamos acerca de esto y yo creo que mis hijos por eso tienen un corazón para el Afterglow, porque como niños estaban en sus brazos mientras nosotros orábamos. A los 5 años sí querían ir a jugar con todos los otros niños, pero el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y yo creo que hay ese lugar en el cual quizás no parece que no están recibiendo nada a los 5 años de edad, a los 15 años de edad, pero tráigalos de nuevo, tráigalos aquí, que son 15, 20 minutos entre amigos, ¿no es cierto? Es mucho en la oración. Pero terminando aquí en 1 de Pedro 5, 6 y 7, humillaos pues bajo ¿qué? La poderosa mano de Dios. ¿Podemos imaginarnos esto? Señor, pon tu mano sobre mi cabeza. Recuerden que Jacob puso sus manos sobre sus hijos y los bendijo. Debemos decir entonces, Señor, pon tu mano sobre mí, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Tenemos que ser ese árbol que crece mientras somos podados, y cuando finalmente llegue ese día y el fruto empiece a crecer, hasta que llegue ese día, entonces queremos ser humildes, queremos que las raíces se profundicen más, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estamos viendo los últimos días y el engaño de las riquezas, y lo que me sorprendió a mí es que dice que estar intoxicados o andar de fiesta todo el tiempo, el engaño de las riquezas. Y lo tercero es que en los últimos días los creyentes no van a estar listos por los cuidados de este mundo. Tengo que ir a la práctica de soccer a tiempo, tiene que tener el primer lugar en el béisbol mis hijos, y que tengan las mejores electrónicas, y estamos yendo a buscar más, mejor, más grande, y seguimos siendo engañados. Esa era una de las cosas que nuestro pastor de jóvenes, Greg Opin, fue a la Hungría. Los niños allá no tenían mucho dinero, así es que tenían un cambio de ropa para trabajar y un cambio de ropa cuando no estaban trabajando. Así es que decían, no, el que siempre trae la camisa verde. Pero lo grandioso es que no estaban delante del espejo tratando de peinarse y tener el peinado perfecto. A veces ni se preocupaban, y esto se hizo moda. No estoy bromeando. Ellos estaban allá peinándose de una manera especial, y no les importaba cómo quedaban. Y hay cierta libertad en eso. No tener el pelo perfecto, no tener una camisa que nadie ha visto en la última semana o dos. Hay una libertad en esto, hay sanidad en esto. De la misma manera con nosotros, tenemos que poner todas nuestras cargas sobre Él, y no debemos preocuparnos si mis hijos tienen lo último y lo mejor, o si van a ir al colegio o a la universidad. Hagan lo que se pueda hacer, hagan lo mejor que puedan hacer. Eso es todo lo que pueden hacer. Y luego pongas todas sus preocupaciones sobre Él. Amén. La vida es demasiado corta, vamos a disfrutarla. Y Dios nos ha dado el poder para llegar bajo su mano poderosa y para poner toda nuestra ansiedad sobre Él, y Él nos dará su gracia, su poder y su paz. Isaías 40, los que esperan en Jehová, ¿no es cierto? Tendrán nuevas fuerzas. Van a correr, van a caminar, van a volar. Y no se cansarán. Si esperamos, vamos a hacerlo.